Listo, sí está grabando. Gracias Diana por la reacción. Bueno, entonces me voy presentando porque no nos conocemos. Mucho gusto, soy Joana, soy colega de la profe Mayra. Ella me pidió que les hiciera esta sesión. Mi fuerte, bueno, la mayor, dentro de todas mis labores del día a día, al menos una vez al día uso After Effects, entonces espero poderles ayudar, aunque sea con unos conocimientos básicos, para poder armar su cabezote. Felicitaciones por estar tan avanzados. También tengo otras fichas, pero no están tan avanzadas como ustedes, entonces pues bueno, felicitaciones por eso. Qué chévere que ya están culminando. Me alegra mucho. No todos lo logran. Entonces, de una vez para celebrarles ahí. Listo, entonces sin más preámbulos vamos a iniciar porque After Effects es un programa bonito, interesante, pero es bastante, requiere de mucho tiempito. Entonces vamos a optimizar el tiempo lo más que podamos. Entonces yo aquí en este momento les acabo de compartir mi pantalla y aquí está grabando, sí, efectivamente está grabando la pantalla, listo. Entonces, en una pantalla voy a estar leyendo sus comentarios, pueden de una vez irme escribiendo ahí cualquier cosa que tengan preguntas. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Señora, Súper, muchas gracias. Hola Andrea, buenas noches, apenas, bueno, buenas tardes, apenas estamos iniciando. Entonces, bueno, yo preparé como tres cositas acá muy básicas que nos permitirían conocer como los conceptos más principales o fundamentales de After y que seguramente les va a servir para cuando, no sé, mañana o pasado mañana que se sienten también a buscar videotutoriales, puedan entender también mucho mejor los videotutoriales, porque igual yo sé que lo que les voy a enseñar acá es un brochazo muy leve, por lo que les decía de que After es un programa bastante grande, complejo, pero es bastante bonito, ya cuando uno logra establecer ese vínculo. Ah, ¿Alguno ha usado After Effects antes? sí, señora. Maravilloso. Listo. Ok, me alegra. Esta sesión va a ser un poco básica, no, porque creo que no todos han usado After Effects. Entonces, espero no aburrirte un poco y si tienes algunos conocimientos que quieras compartir con el resto de tus de tus compañeros, pues maravilloso, de una. Entonces les presento, este es After Effects 2024. Aprovechen la suite de Adobe que el Sena les da para descargar las últimas versiones y conocerlas. Si no les funciona por X o Y motivo, razón o en Adobe se puede hacer algo bastante chévere que es devolverse a las versiones anteriores y pueden seleccionar pues una versión que... Ah, bueno, súper. ¿Cuál es como montar bici? No, no se olvida, no se olvida. Eh, uno puede instalar otras versiones. Se los digo porque cuando no tenía un computador tan avanzado, After Effects me requería muchísima memoria RAM. De hecho, es de los programas que más memoria RAM consume, aunque no estés haciendo nada complejo, lo que no sé, pero pues bueno. Entonces, si necesitan otra versión, desde la suite de Adobe se pueden ir a consultar una versión un poquito más anterior que les pueda servir. Entonces, a mí me ha funcionado bien esta de 2024. Espero que no vaya a crashear en clase y no me vaya a quedar mal. Entonces, conceptos básicos o cómo está dividida la pantalla de After. Ustedes ya en la parte principal, que es donde se genera toda la acción, es esta parte de aquí abajo. Esta parte es muy familiar en todos los programas de edición, de montaje y demás, entonces pues esto es una línea de tiempo. Aquí hay
cosas particulares que no verán en otras líneas de tiempo, por lo menos no las verán, no sé, en Premiere, que yo ya sé que la profe Mayra les explicó, claro, en Blender cuando están haciendo la animación. Entonces, bueno, aquí yo ya tengo un programa, un- una composición creada, pero entonces les voy a mostrar cómo se ve el programa desde el inicio. Entonces ustedes aquí le dan en abrir, después de instalarlo. No les puedo mostrar cómo se instala, pero les voy a dar un tutorial de cómo se instala en caso de que alguno no pueda hacerlo. Es súper sencillo, pero pues sí prefiero que dediquemos tiempito al programa. Entonces, esto es lo que les va a aparecer tan pronto inician After Effects. Lo ideal es que tengan presente un poco cómo van a trabajar el proyecto desde ahora, desde este momento. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces porque eso les va a facilitar la organización. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces le dan aquí en nuevo proyecto y se les aparece esta pantalla. Dentro de un proyecto, ustedes pueden crear composiciones. Entonces pueden crear tantas como les sea necesario y pueden exportar por composiciones individuales, pueden hacer una composición de composiciones. Imaginen lo que es como qué, como un bloque de un contenido que ustedes crearon. Entonces yo aquí le voy a dar nueva composición. eh, y aquí, entonces para iniciar le darían pues las medidas que van a trabajar para su archivo. En este caso, pues lo que se recomienda, pues como estamos trabajando en animación, sería entonces un formato 1920-1080, que es Full HD. En velocidad de fotogramas aquí lo deja por default en default o en 30 y lo ideal es que lo trabajen de 24, que es lo que ya la profe Mayra pues, les explicó respecto a velocidad de animación. Que simplemente lo cambian acá y le ponen 24. Si por alguna razón en particular ustedes, no sé, en su animación o los recursos que van a utilizar para crear el cabezote vienen en otra velocidad de fotogramas, que eso suele pasar, por ejemplo, no sé, si en su cabezote lo que quieren es incluir un video que viene grabado a 30 cuadros por segundo, pues entonces lo dejan acá en 30 cuadros por segundo. Pero en realidad, como vamos a animar y hacer motion graphics, les recomiendo que pongan aquí 24. En duración, esto, si todavía no saben cuánto tiempo va a llevar su cabezote, esto lo pueden modificar más adelante, ya les voy a explicar cómo. La profe Mayra me dijo que su cabezote duraría aproximadamente 45 segundos o hasta 45 hasta un minuto. Entonces, pues aquí le darían esa duración. Un minuto, ya sabemos, serían 60 segundos. Esta duración acá está medida en segundos. Entonces, listo, aquí ya tienen su primera composición. Esto está vacío, pero entonces aquí en la parte izquierda, este panelcito de acá, lo van a ver. Todas las composiciones que creen se les van a cargar acá. Todos los recursos que ustedes vayan a trabajar los cargan ahí. Este cuadro es la zona en donde ustedes van a administrar toda la información de su proyecto, es decir, toda la información de su cabezote. Aquí pueden importar videos, pueden importar archivos vectoriales de Illustrator, pueden importar también archivos de Photoshop, pueden importar imágenes de todo tipo y ¿qué otra cosa? Bueno, y sonidos. Es como lo básico que pueden importar acá. Entonces, espero, no sé si ya con la profe Mayra lo trabajaron, pero espero ya tengan una idea de qué es lo que quieren hacer. Y si ya tienen una idea, sería maravilloso también que eh, me lo compartieran en los comentarios para ver si en la siguiente sesión podemos redireccionar este espacio a solucionar necesidades puntuales de lo que han considerado. Para los cabezotes también se hacen storyboards, para los cabezotes también se hacen bocetos, no tan elaborados, pero sí se suelen hacer, como para que uno tenga idea de qué es lo que voy a mostrar y qué es lo que voy a animar.
Entonces, eso les va a servir para primero buscar todos los recursos que ustedes necesitan para generar esa animación. Puede que necesiten, no sé, unas plantas porque su corto animado sucede en una jungla. Dime, Andrea. Profe, sí quería preguntarle si usted va a grabar la sesión. Es que hay varios compañeros que no pudieron ingresar, entonces me están preguntando a ver si la puedes grabar o si la vas a Sí, grabar. sí, de hecho, sí, es que en- creo que tú ingresaste un poquito más tardecito, pero tan pronto empecé saludo y demás, de una empecé a grabar y me aseguré que todo quedara muy grabado, entonces para que les digas a tus compañeros que pueden estar tranquilos, que no se van a perder nada de información y que en todo caso Ay, también les tengo una lista de tutoriales y cosas así que les pueden servir. Yo esas se las voy a transferir, pues se las dejo acá y también se las dejo con la profe Mayra, también para que consulten después. listo, muchas gracias. Listo. Hola Daniel, buenas noches. Acabamos de iniciar, acabamos de hacer una composición. Eh, bueno, tenemos nuestra primera composición. Importante, importante. Aquí en este momento, en la parte de arriba, yo no sé si ustedes lo alcanzan a visualizar, pero el programa aparece con un asterisco. Eso significa que no han guardado, que se han hecho cosas aquí y no han guardado. Eh, por lo que les decía de que After Effects a veces crashea, a veces se rompe, a veces le da la locura. Entonces, les recomiendo que una vez crean el archivo, crean el proyecto, crean su primera composición, guardan. Esto tiene un auto guardado que es muy bueno y me ha salvado en varias ocasiones, pero pues no siempre funciona. Y pues a veces las cosas pasan, entonces se lo recomiendo mucho. Entonces, si se dan cuenta, la barra de aquí arriba me cambió, entonces ya me dice la ruta en donde tengo guardado este archivo y ya no me aparece asterisco. ¿Qué pasaría si creo una nueva composición, por ejemplo? Aparece de una vez el asterisco porque hice un nuevo cambio. Entonces, para que lo tengan bastante presente de, de guardar. Entonces, tenemos nuestra primera composición. Como se dieron cuenta, podemos tener varias composiciones. ¿Qué más necesitan saber de acá? Em, voy a importar. mm, bueno, esta tarde estaba trabajando en un post que iban a pautar. Entonces, em, cómo importan un archivo. Entonces, yo hago esto, les voy a enseñar la otra forma. Yo busco qué es lo que necesito para mi cabezote, para lo que yo voy a crear. Porque esa es la idea, que lo que vayan a animar ustedes ya lo tengan listo para trabajarlo acá. Aquí pueden hacer vectores, aquí pueden hacer figuras básicas, aquí pueden hacer un montón de cosas, pueden hacer textos, entonces digamos que no hay afán en que si solo van a hacer una entrada con su título y solo quieren animar las palabras, pues está bien, o sea, creo que eso podría funcionar, pero entonces no necesitarían unos recursos previos. En este caso, en esta animación que yo tenía que entregar hoy, sí me tocaba crear unos recursos antes. Y esos recursos yo por lo general los creo en Illustrator. También se pueden crear en Photoshop. Eh, yo lo único que hago es seleccionar el archivo que necesito trabajar y lo arrastro a la sección de proyecto. Entonces aquí se dan cuenta, automáticamente aparece esta ventana emergente y me pregunta una cosa importante que es cómo quiero importarlo. Entonces, ¿cómo quiero importarlo? ¿Como composición o como material de archivo? Como composición significa que se va a crear otro archivito como este. Entonces aquí ya cambió, si se dan cuenta se creó una nueva composición, tiene el icono de la composición. Si yo le doy doble clic, se va a abrir. ¿Ven? Si yo quiero volver a la otra composición, le doy en composición uno. Entonces no se vayan a asustar si de pronto, no sé, si quedan solo en una composición, pueden volver. Se les crea automáticamente también una carpeta, porque resulta que aquí carga de manera individual todas las capas de su proyecto.
Entonces, pues yo suelo separarlas todas y nombrarlas porque soy un poco obsesiva con el orden y entonces, y me ha ayudado mucho también, les recomiendo también que nombren la mayor cantidad de archivos que puedan para que no se pierdan. Pero entonces aquí les aparece todo ya de una vez. Y si abren la composición, si a una vez seleccionen la composición en la parte de abajo, si lo notan, la línea de tiempo también va a cambiar porque les va a mostrar el contenido que hay dentro de la composición. Entonces yo me voy a ir nuevamente a multicanal y acá me aparecen todos los vectores. Entonces para que noten bien cómo funciona esto. ¿Qué les puede pasar aquí cuando ya hayan importado algún archivo? No sé, que dieron doble clic a una capa en particular y les quedó esto así. Entonces no se asusten, aquí en la parte de arriba tienen como un control de qué es lo que se muestra en esta zona del programa, que simplemente le dan en cerrar y seleccionan donde dice composición. Entonces a grandes rasgos, si se dan cuenta, tenemos aquí un panel donde pueden controlar el proyecto, abajo una línea de tiempo, en la parte derecha tienen un panel donde pueden ver propiedades, información, eh, opciones de previsualización, efectos, audios, bibliotecas. No sé si alguien acá tenga haya usado alguna vez una biblioteca en Adobe, uno las puede crear, eso es otro tema, pero si trabajan en el mundo creativo se las recomiendo mucho para que lo busquen en YouTube después. Y bueno, les sale también una opción de pintar y pinceles, que son unas cositas un poco más avanzadas para trabajar. Eh, y en el centro finalmente pues tienen el previsualizador. ¿Qué pasa si, no sé, oprimieron mal y cerraron un panel? Y resulta que también cerraron esto y también cerraron esto y les quedó todo esto así. Entonces, no vayan a enloquecer. ¿Qué pueden hacer? En ventana, en espacio de trabajo, tienen esto que es parecido en Blender. Ustedes en Blender seleccionan espacios de trabajo. Aquí en After Effects también pueden seleccionar espacios de trabajo. Entonces, por lo general, yo me voy simplemente a restablecer para usar la que yo suelo usar. O también tienen otros modos. Entonces, por ejemplo, que los gráficos esenciales, que esta era la versión que había antes, como en el 2021 o 22 más o menos. Eh, y hay otros modos aquí, dependiendo de lo que quieran trabajar. Entonces, yo lo dejo simplemente en restablecer. ¿Dónde está? En animación. Listo. Lo dejo simplemente en animación y así me gusta trabajar. Entonces, esto es como lo básico en cuanto a interfaz. La mayor complejidad la van a encontrar es aquí en la línea de tiempo, que no sé si se dan cuenta, pero es bastante notorio que hay muchas opciones y muchas cosas en donde hacer clic. Les voy a explicar rápidamente. Entonces, esta primera opción, hacen clic y simplemente es para visualización. Voy a seleccionar esta que es más grandecita. Entonces, listo, la cubren y ya no la ven. Sigue estando ahí, ojo, sigue estando ahí, pero simplemente está oculta. Esta sería simplemente para dejarme vista, o sea, para dejarme solo visualizar la capa que yo seleccioné. Esto les puede servir para, no sé, que quieren hacer una modificación en específico y el fondo les está haciendo ruido, todos los elementos, o sea, como que les distraen. Entonces, listo, seleccionan esa capa tranquilamente. Eh, Vuelven a hacer clic ahí y la opción se desactiva. Lo mismo con el ojito, vuelven a hacer clic y la opción se desactiva. Que necesitan mover todo y necesitan que esa capa se quede ahí. Eso yo lo suelo hacer con, por ejemplo, cuando trabajo un logo. Entonces, pues simplemente bloqueo el logo. Entonces, ya cuando seleccione todo, cuando quiera seleccionar todo, si ven que como que titila, entonces no me lo va a permitir seleccionar porque está bloqueada.
¿Qué otra cosa se pueden hacer? Se pueden ocultar capas cuando hay algo que molesta, o sea, como que cuando ya uno tiene demasiadas, pero demasiadas capas y el asunto se vuelve un poco abrumador, que eso puede llegarles a pasar. Yo en este momento creo que no tengo una composición como con tantas capas, creo yo. Ah, bueno, sí, esta, esta tiene bastantes capas. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? No sé si se dan cuenta acá, pero aquí tengo demasiadas capas y aún así pueden haber más. O sea, este es como un archivo promedio. Eh, digamos que yo no necesito que este audio que tengo acá se vea. O sea, no necesito ocultarlo porque pues finalmente el audio va a ir. Entonces, esta opción que parece una calaverita como con un palito debajo, esta opción me permite a mí ocultarla. Entonces, ¿eso qué significa? Digamos que solo quiero quedarme con tres capas, que son las tres capas que yo voy a estar moviendo todo el tiempo. Entonces, activo esa opción en las demás y aquí en esta opción de donde está nuevamente la calaverita con el sombrero, bueno, que es más como un sombrerito, le hago clic y ya solo me quedan las capas que yo quería que quedaran visibles. Entonces, les explico esto porque si llegan a navegar mucho en YouTube y si ven una plantilla que les podría servir para empezar a trabajar algo que quieren trabajar en particular, esas plantillas vienen con capas ocultas y seguramente no van a poder modificar todo lo que quisieran porque las capas están ocultas. Entonces yo al inicio cuando me estaba empezando en After Effects y todo, yo dije como, "Ah, no, o sea, todo lo que descargo está mal". Y me frustré y después fue que me di cuenta que ocultan algunas capas y solo dejan visibles, por ejemplo, no sé, la del texto para que solo lo puedas cambiar. Entonces, si llegan alguna vez a trabajar alguna plantilla, para que tengan presente que esas cosas pueden pasar. ¿Qué otras? Voy a volver al otro porque aquí creo que no, voy a quedarme acá. ¿Qué otras columnas pueden ver aquí? Por ejemplo, aquí esta columna que sigue acá es para que el vector, el archivo en vector se vea como full calidad. Entonces voy a dejarle aquí como para que puedan verlo. Entonces yo aquí lo puedo ver como súper nítido, ¿sí? Lo acerco para que puedan verlo. Entonces cuando lo quito, se ve un poco borroso. Los que son detallistas y espero se pueda ver, pues lo van a ver un poco borroso. Es como si redujera un poco la calidad. Entonces cuando quieren verlo ya completo y quieren asegurarse que quede en completa calidad, los archivos vectoriales simplemente lo que hacen es que activan esa opción. Solo para los archivos que vengan de Illustrator. Con eso me refiero a archivos vectoriales. Entonces yo suelo usarla pues para que todo me quede full definido porque pues, esa es la idea. Aquí en esta parte, que es lo que estoy haciendo acá, estoy cambiando la calidad de la visualización. Eso se puede hacer cuando su computador se quede colgado, que no les quiere reproducir en tiempo real lo que están haciendo. Lo que pueden hacer es que simplemente cambian aquí la calidad. Entonces lo dejan en un cuarto y simplemente lo usan como para previsualizar, porque pues esto requiere mucha RAM para reproducir Full HD. Entonces, si su computador no da en cuanto a rendimiento, simplemente le cambian aquí la calidad. ¿Qué otras pueden usar particularmente? Esto casi no lo... estas quizás las puedan llegar a usar. Esto cuando uno le activa el cubito es para volver esta capa, darle la propiedad de animación de que es 3D y significa que ustedes a esta capa le pueden poner una cámara en 3D que es como la que ustedes han usado en Blender ya y pueden mover ese objeto como si estuviera en 3 dimensiones. Es súper chévere. Pero esa opción solo funciona en las capas que tiene activada la opción 3D. Entonces eso es importante, porque puede que ya hayan visto tutoriales de cámaras en 3D y estén intentando aplicar ese efecto y demás. Si no lo han visto, cuando lo vean para que lo tengan presente.
esos efectos en 3D solo funcionan en capas que tienen activada el modo en 3D. Este selector, para los que alguna vez hayan usado Photoshop, esto lo van a encontrar casi en todos los programas de Adobe, que es el modo de visualización. Entonces simplemente ustedes aquí le dan multiplicar y el modo de visualización cambia. Entonces aquí tienen varios modos y esto lo pueden usar también, les ofrece como un efecto visual que quizá les pueda ayudar para cierto tipo de cosas. Esto más es como de jugar, pero para los que estén familiarizados con esto de los modos de opacidad, aquí en After Effects también lo van a encontrar. Esto de mate de seguimiento creo que lo podemos ver ahorita en un ejemplo para que lo entiendan, porque aquí si se los menciono no funciona, sería como muy loco. Y este lacito significa que ustedes pueden enlazar capas. ¿Y por qué yo querría enlazar capas? Porque pues si hay varias capas que tienen el mismo movimiento, no tendría sentido que yo anime capa por capa. Entonces yo lo que puedo hacer es que enlazo la capa principal, la enlazo a las capas, la enlazo a la capa principal, o sea, esta vendría siendo una capa que yo quiero enlazar, la de abajo vendría siendo la capa principal, y yo simplemente tengo que mover esta y ya la otra se mueve. No tengo que mover ambas, solo tengo seleccionada una. Puedo mover acá y va a estar ahí. Entonces, eso súper importante. Yo esto que les he explicado seguramente lo van a tener que repasar mientras que estén ya con el programa, eh, porque es como complejo, o espero no estar haciéndolo tan complejo, la verdad, lo siento. Si igual si tienen preguntas me pueden me pueden consultar ahí en el chat. Entonces, voy a compartirles dos ejemplos que yo les traje para ir trabajando cositas. Eh, Les voy a mostrar primero cómo se agregan textos, cómo se agregan fondos, cómo se agregan formas. Y este en particular, les voy a mostrar aquí cómo pueden ajustar también el tamaño y cómo pueden generar por lo menos esta animación que es muy básica, como para revelar un texto en particular que ustedes quieran revelar. Em, entonces, aquí nuevamente me voy a nueva composición, voy a crearla desde cero, la traje simplemente como para que ustedes lo tuviéramos de referencia. Voy a crearla tal cual la creé. Resulta que ustedes sin querer queriendo oprimieron mal. eh, yo al inicio les dije, vamos a trabajar una composición de 1920 por 1080 en Full HD. Se les fue mal el dedo, pusieron otro número, como pasó en este caso, que fue 1080 por 1080, que puse intencionalmente. ¿Qué puedo hacer? Ya una vez yo creada la composición, inclusive teniendo objetos adentro y demás, ¿qué podría llegar a hacer en composición, en ajustes de la composición? Yo puedo llegar y decirle acá, no, ya no quiero que seas de 1080 por 1080, sino que seas de 1920 por 1080. Entonces, listo, ya adapté la composición que yo estaba trabajando al formato que necesito, que es Full HD. Les va a pasar esto, les va a pasar esto de que de pronto algunos elementos pues queden con el tamaño de la composición anterior. Eso suele pasar sobre todo con fondos. Entonces ahí lo que pueden hacer es simplemente aumentan y cómo aumentan el tamaño. Entonces, vamos acá. Cuando esto les pase, pueden modificar la capa. ¿Cómo se modifica una capa? Entonces, dentro de cada composición, ustedes van a las composiciones, eh, no quería decir se componen, pero bueno, ya que se componen de capas. Entonces pueden tener aquí lo mismo, tantas capas como ustedes quieran. Y dentro de las capas hay más información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tarea importante y es aumentar el fondo porque queremos que complete toda la pantalla. O sea, lo queremos escalar. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cuando uno usa esta flechita, se despliega todas las propiedades de esa capa.
Profe, que mi pantalla es muy chiquita y no quiero usar eso. Lo pueden usar también de este lado. En este panel al lado derecho les aparecen las propiedades, les aparece todas tal cual, punto de ancla, posición, escala, rotación y opacidad. Entonces tienen esos dos espacios por si alguno les funciona más a otros. Entonces, punto de anclaje, la primera opción que es punto de anclaje, significa que me ayuda a mover este cosito que está acá, espero que lo puedan ver, es como un pivot. Entonces, el punto de anclaje se refiere a eso. Con el punto de anclaje yo lo puedo mover para redireccionar la animación. Entonces, por ejemplo, quiero que esté es en este punto. ¿Y eso para qué me sirve? Para que cuando yo vaya a hacer una rotación, pues se rote desde ese punto. Entonces, eso lo puedo hacer. Lo puedo hacer desde aquí, que me parece que aquí se mueve el objeto con relación al pivot. Si se dan cuenta, el pivot sigue ahí en el centro. O lo puedo hacer o lo puedo mover el pivot. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a devolverlo. ¡Ay! Me devolví demasiado. Entonces, puedo mover solo el pivot como lo hice ahorita. ¿Cómo lo hago? Puedo seleccionar esta opción de acá, herramienta panorámica trasera, punto de anclaje, o simplemente oprimo la tecla Y y me voy hacia donde quiera ubicarlo. Si quiero una ubicación muy específica porque soy una ñoña obsesiva de las ubicaciones, entonces oprimo control y esto me va a permitir dirigirme específicamente a unos puntos en específico. Y de esa forma pues conservo como la alineación que yo esté pensando en el objeto. Resulta que me arrepentí, que ya no quiero usarlo desde la esquina. Puedo ponerlo en el centro manualmente, puedo hacerlo, o puedo con control al suprimir. Ay, no, control al suprimir, no, perdón. Control alt inicio y lo llevo al centro. Y solito hizo esa gestión. Entonces, no tengo que hacer nada más, sino control alt inicio y va al centro. Entonces, esa es la primera propiedad, la de punta de anclaje. La de posición, pues esto ya ustedes lo conocen, ustedes ya son unos duchos en animar. En escala, todo eso lo van a encontrar acá, rotación, ¿qué otra cosa van a encontrar aquí? La opacidad. Ahora, cada propiedad, como ustedes ya lo han trabajado, cada propiedad se puede animar independientemente. ¿Cómo se anima? Aquí tienen un timer. Cada propiedad siempre va a tener un timer. ¿Cuál es ese timer? Esta bolita que está acá. Entonces, que quiero mover la posición, entonces simplemente lo que hago es que hago clic en el reloj, avanzo la línea de tiempo como ustedes ya lo vienen haciendo y modifico la propiedad de acuerdo a como yo quiera hacerlo. Entonces aquí ya me quedó, voy a modificar la escala como para que se vea algo más interesante. Entonces desde el inicio voy a activar la escala y voy a decirle que llegue a 0. Entonces aquí ya tenemos que se va hacia el centro. Así es como empiezan a crear frames de animación. Entonces pues lo hacen de esta manera. Eh, si les resulta muy agresivo algo que hacen acá, o sea, uy, este movimiento podría ser de pronto eh, tener una velocidad distinta. Entonces ustedes pueden jugar también aquí con la velocidad de las cosas que están animando acá. ¿Cómo pueden hacerlo rápidamente? Pueden seleccionar los frames que seleccionan acá y les dicen en velocidad de fotograma clave. Esta es una forma que es muy larga, pero miren que los frames ya cambiaron. Entonces ahora el movimiento está un poco más suavizado. Eso lo pueden hacer de forma rápida con F9 y ya, ahí les queda. Que claro, quieren modificar aún más la velocidad.
porque pues ustedes ya están unos duchos en animación, entonces saben que pueden modificar las curvas de velocidad. Las curvas aquí también se pueden modificar. ¿Qué tienen que hacer? Seleccionan el frame, hacen clic aquí en editor de gráficos y les va a aparecer esta curva. Entonces, si esta curva no les aparece, porque a veces por default muestras son otras cosas, le dan aquí en elegir tipo de gráfico y les dicen que les muestre siempre pues, el modo de velocidad. Entonces aquí pueden ya jugar con esto. Entonces pues ustedes ya saben que si al inicio hacen la curva un poco más pronunciada, pues eso va a ralentizar la velocidad de la animación. Y aquí ya cuando está muy aguda, que en realidad pues es la versión corta, o sea, que hay menos velocidad, pues entonces el movimiento va a ser más rápido. Entonces aquí pueden modificar ese tipo de cosas. Se los explico con esto básico, pero pues como para que sepan que eso lo pueden hacer aquí. Y listo, ya tenemos las primeras, ya hicimos un recorrido por la interfaz, ya saben cuál es el timeline de After Effects, ya saben dónde ver las propiedades de cada capa. Ahora vamos a ver cómo hice estas cosas. Entonces, voy a ir acá y voy a eliminar esto porque pues no me interesa que lo vean. Y aquí hice varias cosas. Entonces vamos a recrearlo acá. Entonces, nuevamente voy a ajustar el tamaño de la composición, que fue lo que ya vimos. Necesito un fondo. ¿Qué puedo hacer para crear un fondo? Me voy a capa y aquí hay distintos tipos de capa. Texto, sólido, luz, cámara, lo que les decía de que ustedes pueden incorporar una cámara en 3D para mover los objetos, para mover las capas que tienen activadas la opción de 3D. Pueden crear objetos nulos que funcionan como controladores. Tengo un ejemplo en donde les muestro un objeto nulo. Capas de forma, capas de ajuste. Estas dos capas también están en Premiere. Son como, son como capas que le permite a uno hacer también ajustes generales. Desde el objeto hasta capa de ajuste te permiten hacer ese tipo de cosas porque funciona mucho. Entonces vamos a crear un sólido que vendría siendo nuestro fondo. Entonces aquí lo voy a seleccionar, que me cree, busco el color que necesito y le doy acá. Pueden nombrarlo acá o por default les va a poner que es sólido el color que más se asemeje a lo que ustedes seleccionaron. Eso se va a poner automáticamente y les va a poner un número también del número de sólidos que tienen para llevar la cuenta del número de sólidos que tienen en el programa. Entonces, le voy a decir que sí, que me cree así tal cual. ¿Qué pasa con estos sólidos? Estos sólidos quedan aquí en esta carpetica. Si se dan cuenta, ya he creado varios porque pues les estaba mostrando varias cositas. Entonces aquí ya tengo 3 sólidos blancos, un sólido negro, un objeto nulo y un gradiente. Vamos a verlos todos los que yo creé. Entonces listo, aquí ya tengo mi fondo. Este fondo como tal, no, después de que yo lo selecciono acá, si se dan cuenta, si yo despliego las propiedades, no le puedo modificar el color. Aquí no me aparece algo como color. ¿Qué puedo hacer? Cuando tengo algún objeto que no me aparece la opción de modificarle el color, en esta parte de acá, en la derecha, o aquí en el menú de efectos, seleccionan, seleccionan la capa que quieren modificar y en efecto le dan en es que yo no lo uso desde acá y no me acuerdo por dónde está. Es que si ustedes buscan aquí, por ejemplo, color, les aparece de una vez el color que quieren, el efecto. Entonces, es un relleno. Entonces, rellenar de color. Relleno. Les dicen relleno y ya puedo cambiarle el color. Entonces, eso les puede llegar a pasar de que crearon un fondo y ahora quieren modificarlo. Entonces, pues,
podrían ahorrarse la tarea de crear un sólido nuevo aplicando un efecto de relleno. Entonces ese relleno les facilita aplicar algún color nuevo a ese objeto en particular. ¿Y qué pasa cuando empiezan a aplicar objetos? Entonces, normalmente solo estábamos usando esta de proyecto, donde en proyecto visualizábamos todo lo que cargamos respecto a los recursos que vamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar efectos, automáticamente se nos activa una pestaña que se llama controles de efectos y desde aquí nosotros podemos controlar ese efecto que acabamos de aplicar. Entonces, en este caso, pues yo quiero cambiarle el relleno, entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a buscar, no sé, como este azulito claro y ya lo cambié y aquí me quedó. Que ya no quiero este efecto, lo puedo ocultar y eso, ¿cómo se hace? Haciendo clic en la FX que aparece acá. También puedo hacerlo desde acá. Entonces, los efectos lo pueden ocultar. Cuando conviene ocultar un efecto, y ese también, ese tip se los recomiendo. Por ejemplo, están trabajando algo que tiene ya muchos efectos, su computador se está quedando colgado y necesitan previsualizar algo en específico. Apaguen todos los efectos mientras que están trabajando y luego vuelven y activan los efectos antes de exportar. Porque si aquí ocultan el efecto, cuando le den exportar, les va a aparecer sin el efecto porque pues lo ocultaron. Pero entonces esto de ocultar los efectos ayuda mucho cuando uno quiere maximizar el rendimiento del computador y hacer algo en específico para poder continuar con la tarea. Entonces aquí ya tenemos un sólido con un color que queremos trabajar. Pasó que sí, que efectivamente no, necesito el sólido blanco porque voy a trabajarlo o no lo voy a dejar así. Listo, entonces, ¿cómo aplico un texto? Aquí lo pueden aplicar directamente. Entonces hacen clic en la caja de texto y hacen clic y les aparece una vez el cursor o arrastran y crean una caja de texto. Entonces voy a recrearlo tal cual como lo tengo ahí en este momento no lo ven. Ahora sí, ahora sí. Em, entonces, aquí en la parte de la derecha puedo cambiar las propiedades, que no, que quiero que tenga otro tipo de letra, puedo hacerlo. Si no conocen la biblioteca de Adobe, se la recomiendo también, es muy chévere y pueden pues podrían llegar a tener acceso a otros tipos de recursos como a otras fuentes. Entonces aquí, si ustedes hacen clic acá, se les abre la pestaña de Adobe Fonts y pues aquí ustedes pueden buscar, le dan en añadir y les aparecen todos los programas que ustedes tengan de Adobe. Entonces, pues eso está muy chévere, se los recomiendo mucho. Trabajar con fuentes piratas es un poco maluco. Si no les gustan las de Adobe, lo que pueden hacer es buscar fuentes en Google Fonts. Se las recomiendo también, es muy buena, son fuentes seguras, no son fuentes piratas, porque sí tenía problemas con fuentes piratas. Entonces, pues bueno, aquí pueden encontrar un montón de fuentes que se ajusten a la propuesta visual que ustedes van a proponer en su cabezote. De vuelta aquí, entonces listo, voy a aplicar el estilo que quiero para mi título. Como se da cuenta, cuando le aumento el tamaño, como que se mueve como el punto de anclaje está en esta esquina, se mueve hacia la esquina superior derecha, en diagonal. Pues yo no quiero que eso pase, entonces lo que puedo hacer es simplemente control alt inicio, ahí puse el punto de anclaje en el centro y luego le doy en control inicio y ¿qué pasó acá? El punto de anclaje de esta capa se centró con toda la composición, entonces se centra automáticamente. Listo. Entonces aquí ya tengo mi texto, ya sabemos cómo crear un texto, cómo cambiar las propiedades de este texto, cómo ubicarlo en el espacio. Listo, ¿cómo voy a hacer el efecto de que este texto se descubre? Voy a seleccionar el color del fondo, no he borrado nada y simplemente lo que hago es el efecto el efecto con otra capa.
¿Cómo hice ese efecto con la otra capa? Seleccioné aquí la herramienta de pluma. Para los que han usado Photoshop y Illustrator y cualquier programa de creación así de imágenes, pues les va a sonar muy familiar porque en realidad es la misma. Y lo único que hay que hacer es, ustedes trazan acá, yo aquí voy a trazar, listo, que no me gustó el trazo, puedo simplemente seleccionar el punto de anclaje y corregirlo como yo pues considere que me gustaría. Y aquí, si algo no me gustó en particular, entonces yo lo que podría hacer es que desde las opciones de propiedades que me aparecen siempre aquí en la derecha, puedo modificar este trazo. Entonces, que no, que quiero que tenga puntas redondas o que quiero que tenga esquinas redondas, porque voy a comunicar algo que es demasiado tierno, entonces tener esquinas puede ser realmente perjudicial y no va acorde a mi estilo de narrativo. Entonces, bueno, aquí le aumento el grosor, desde aquí puedo modificar este tipo de cosas, desde aquí también puedo modificarlas, que quiero un color distinto porque quiero que juegue más con el fondo o que destaque un poco más, entonces pues voy a ponerle algo un poco más oscuro. Listo, aquí ya tengo mi trazado que me va a servir para descubrir el otro texto. ¿Qué pasa acá? Esta capa está encima de mi texto. Entonces yo lo que puedo hacer es ponerla debajo y ya puedo ver el texto. Aquí puedo nombrar las capas, entonces clic derecho le voy a poner aquí trazado. Y ya aquí puedo tener un control de cómo están mis capas, entonces pues esto también es súper importante para cuando uno está trabajando con varios elementos. Siempre que agreguen un nuevo elemento, siempre ese nuevo elemento se les va a poner en la parte de arriba de todas las capas. Entonces, pues, eso les facilitará no estar buscando en plan de, ay, ¿dónde quedó? Creo que este trazado me quedó muy grande, entonces puedo usar la opción de escala y voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y el texto también, entonces voy a aumentarlo. Voy a aumentarlo con la función de escala para que me quede desde el centro y lo voy a dejar así porque me gusta que la letra se corte. Listo. Entonces, bueno, aquí ya tengo este efecto. Entonces, ¿cómo hago para que la animación, como que él solito se descubra? Entonces, ahora les voy a mostrar que las capas se les pueden agregar más propiedades de las que ya tienen. En este caso, en el trazado, aquí se activó esta opción que se llama, que le dice aquí agregar y tiene un botoncito de play. Si yo hago clic ahí, me aparecen unas nuevas propiedades. En este caso, yo lo que le voy a seleccionar es trazado, recortar trazados. Esta opción de recortar trazados funciona muy bien para muchas cosas, funciona mucho para... Se las explico porque en realidad yo lo he usado para un montón de cosas, no solo para esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que les hice aquí una playlist de... eh, ¿por qué no me aparece la playlist? Bueno, qué raro. Tengo que revisar esto. Ah, no, es que estoy dando el historial, no en playlist. Yo van a ver. Listo, entonces, esta opción de trazado se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, esto que acaban de ver, de que el avioncito sigue una ruta, eso se hace con la opción que les voy a mostrar. Eh, Esto de que, por ejemplo, quieren que se vea esto y que alguien escribió a mano alzada algo, entonces eso también lo hacen con este efecto de recortar trazados. Entonces, la verdad, lo que les muestro es como si fuera un recurso
de fichitas de varias piezas de rompecabezas y pues queda a su disposición para terminar de armar el rompecabezas como más les convenga. Entonces, esa opción que les voy a mostrar les sirve, por ejemplo, para hacer una escritura a mano alzada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Listo. Yo aquí voy a volver a eliminarlo y retomo. Decidí que ya tengo listo mi trazado. Entonces, lo doy aquí en Play y luego en Recortar trazados. Y aquí me aparece una nueva propiedad dentro de contenido y recortar trazados. ¿Qué puedo hacer aquí? Selecciono, digo no, esta animación creo que puede durar unos 5 segundos. Entonces hago clic en el botón, en la opción del timer de donde dice fin y luego me devuelvo al inicio y aquí en fin le pongo 0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo doy play? Va a empezar a animarse esto. ¿Cómo le doy play también? Con la barra espaciadora, sin tener necesidad de irme aquí hasta la parte de la derecha, de previsualización y demás, que es mucho más largo. Entonces, esta animación está fea, está muy lenta, está muy lenta y está aburrida. Entonces voy a cortarla un poco más para que se vea como más movida. Le voy a modificar las curvas de velocidad, entonces oprimí F9 para que se vea un poco más dinámica y resulta que quiero que al inicio se vea como un poco más rápido. Entonces selecciono el frame, me voy a la parte de editor de gráficos y aquí modifico la velocidad. Ustedes se darán cuenta que aquí esta línea de tiempo se ve como que está muy, o sea, como que se visualiza toda, entonces todo lo que tengo se ve muy pequeñito, muy apeñuscado. ¿Qué puedo hacer acá? Con mi cursor en la zona de la línea de tiempo, oprimo Alt y con la bolita del mouse l- lo hago hacia arriba o hacia abajo y ahí ya podré aumentar la línea de tiempo. Entonces aquí ya nuevamente ya la aumenté y aquí listo, ya obtuve como los cambios de velocidad que estaba esperando. Entonces listo, ya tengo acá que mi animación se descubre, pero entonces no sé, no me gusta, no me termina de gustar, como que le falta algo. Entonces puedo jugar con los efectos, que fue lo que hice acá. Entonces aquí les voy a mostrar los efectos que apliqué. Esto se hace solo, simplemente yo lo que hice acá fue eh, en la parte de efectos, en la parte de efectos escribí trazos de pincel y lo arrastré a la capa del trazo. Tan pronto lo arrastré, me aparecen estas opciones, estos controladores y solito voy a ocultarlo y voy a hacer de nuevo. Listo. Voy a arrastrar el efecto a la capa y miren que solito ya cambió la visualización. Entonces si le doy play, se mueve solito como los bordes. Entonces, claro, ese es como la configuración que me entrega por defecto. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es, no me gusta. Entonces voy a modificar el ángulo, voy a modificar el tamaño del pincel. Aquí todo en After Effects se puede modificar. Si les resulta complicado modificarlo aquí con esos numeritos, o sea, aquí solo lo tienen que hacer clic sostenido y arrastrar, lo que pueden hacer es que despliegan estas flechitas y aquí les aparece este slider y con el slider pues va a ser mucho más fácil. Entonces miren, por ejemplo aquí obtuvimos un efecto distinto y se ve como chévere. Entonces puedo cambiar la dirección, voy a dejar esta dirección que se ve como chévere, voy a cambiar la densidad del trazo. Pues listo, digamos que ya me gusta así, me gusta así. ¿Qué puedo hacer? Los efectos también tienen como si fuera un modo de opacidad, que es este modo que vimos acá, pero solo en el efecto, o sea, como que tienen modos en los que se aplican. Entonces aquí voy con esto. Aquí este, por ejemplo, dice pintar sobre la imagen original. Entonces aplica en efecto sobre la imagen y no produce ninguna modificación adicional
Si yo le digo que pinte sobre transparente, es muy parecido. Pero si le digo que pinte sobre blanco, en el otro efecto que configure se nota un poco más. Si le digo que pinte sobre blanco, no sé si lo notan, pero el fondo también se mueve. Si ven que aquí la parte que es como blanca, es como si se viera que está lloviendo. Entonces, por ejemplo, quieren un efecto de lluvia, lo pueden hacer con esto de trazos de pincel. Y no es lluvia propiamente, pero pues miren que sobre un fondo blanco, o sea, este efecto de trazos de pincel sobre fondo blanco, se ve como si fuera lluvia. Entonces lo pueden considerar para alguno de sus proyectos en caso de que lo necesiten. Em, si le digo que no, que pinte sobre negro, entonces miren lo que va a pasar. Es como si ¿qué? Como si ese efecto por debajo tuviera una capa negra, entonces yo puedo ver al fondo. Y no hice nada adicional salvo modificar el efecto. Entonces creo que eso es lo más maravilloso de After Effects, que en serio te ahorra mucho trabajo de muchas formas. eh, y simplemente es de conocer los efectos y ponerse a jugar y bueno, ¿qué pasa si le doy aquí? ¿Qué pasa si hago esto, lo otro? Después, eso es lo más chévere de After. Entonces, digamos que bueno, nos gustó, no sé, más este. Nos gustó más este. Ay, no, mi computador se empezó a colgar. Es que grabar pantalla, animar y tener dos pantallas al tiempo, creo que no lo suelo hacer mucho. Entonces, pues bueno. Listo, aquí tengo el efecto. Pero si se dan cuenta, no, el texto también tiene ese efecto. Miren que si aquí el texto cambia un poquito. Cuando yo aplico ese efecto, se ve como si estuviera más, como si hiciera parte de esa visual. Entonces, ¿qué les recomiendo acá? Por ejemplo, si necesitan trabajar algo de este tipo, como que es una historia, no sé, de misterio, pueden jugar a descubrir el título, pueden jugar a descubrir los créditos, pero eso depende mucho es de lo que tengan en mente, y pues ustedes son 14. Entonces, como que me es como muy complicado decirle a cada uno qué podría hacer para su corto, pero ya con esto en mente pueden irse como dando una idea de qué cosas pueden hacer con los efectos y cómo modificar los efectos. Em, entonces, vamos a continuar. Ah, sí, creo que de este ya les expliqué todo lo que tenía que explicarles. No, sé que es mucha información, que igual este video les va a quedar para consultarlo, pero ¿tienen alguna duda en específico de todo lo que les he mostrado? Porque creo que ya llevo una hora hablando. Entonces no sé, y a veces hablo rápido, perdón si de pronto he ido muy rápido, pero hasta ahora bien, necesitan que avancemos en algo, que veamos algo puntual, o continúo con lo que traía para mostrarles. Listo, gracias Andrea. Ok, entonces me voy de nuevo a proyecto, ya chuleamos este primer ejemplo, ahora vamos para este. Esto lo hice con una sola capa y con dos efectos. Entonces no tienen que hacer muchas cosas aquí para crear cosas que se vean un poco llamativas. Esto se ve hecho con loco porque me gustó un poco la combinación de colores, pero por ejemplo pueden jugar nuevamente aquí con los efectos. Entonces, ¿cómo así que esto es solo una capa? ¿Cómo así? Y sí, efectivamente es solo una capa. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo una capa que se llama gradiente y es nuevamente un sólido. Voy a ponerle aquí gradiente 2. Ah, bueno, le puse gradiente otra vez para cambiarle a gradiente 2 para que no se me confunda. Listo. Entonces ya tengo mi gradiente, voy a desactivar la visualización de la edición de la velocidad para que no confundirme.
En efecto, voy a seleccionar mi capa y en efecto voy a ir a generar. En generar le voy a dar el degradado de 4 colores y automáticamente After crea esto, lo que es maravilloso. Entonces ustedes simplemente pueden seleccionar que no, que quieren una opción un poco más monocromática. Entonces con el selector de color de After es maravilloso porque te permite seleccionar colores en donde sea, o sea, cualquier cosa es susceptible de seleccionarse. Por ejemplo, si les gusta este rojo, pueden hacer clic ahí y selecciona ese rojo, que me parece maravilloso. Eh, Voy a modificar como que se vea un poco más brillante y este también que se vea un poco más brillante. Está como raro, pero bueno. Entonces listo, aquí tengo esto que se ve como muy monocromático, muy... Entonces tengo mi fondo con gradientes. ¿Qué voy a hacer? Si solo quiero que el fondo con gradientes se mueva, lo puedo hacer. ¿Cómo se puede mover? Hay unas... After tiene algo también muy chévere, que es que tú puedes darle expresiones a las capas. Entonces tú puedes hacer que una capa se mueva sin necesidad de poner un frame. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque suena muy raro. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la gradiente, entonces yo quiero añadir una expresión al punto 1. Entonces, ¿qué hice? La línea de tiempo cambió porque en el timer hice clic, pero adicional a eso oprimí Alt mientras hice clic. Entonces, cuando hacen eso, automáticamente se les activa la parte de la línea de tiempo en donde ustedes pueden agregar una expresión. Entonces aquí, ¿qué expresión le voy a agregar? Le voy a agregar que haga un wiggle. Un wiggle. Ah, bueno, estas expresiones están únicamente en inglés. Entonces, el wiggle es simplemente como que se mueve, como que se genera un movimiento repetitivo. Entonces, pues a eso va. Hay otros que funcionan como ping pong, que es un movimiento ping pong, es de aquí a allá y se devuelve. Ese es un movimiento ping pong. Hay varios, entonces pues les dejo ese dato para que chismoseen esas expresiones. Se pueden hacer contadores de números, ya les muestro, pero entonces vamos a ver este wiggle. Entonces yo creo que al otro le puse algo así como .5 y coma 1500 y ya, listo. ¿Esto qué significa? O esto que le indiqué, que en una dirección se tenía que mover como 0.5 y en otra dirección se tenía que mover 1500. Creo que es así, vertical y luego horizontal. Entonces con solo eso, ya el punto 1 se está moviendo solito, pero solo el punto 1. ¿Qué puedo hacer yo con las expresiones? Las expresiones son maravillosas porque se pueden copiar, se pueden pegar, se pueden editar. Si ustedes encuentran una expresión en internet que les gustó mucho, es como bueno, la pueden usar perfectamente. Si es una expresión actualizada, porque si encuentran un video tutorial del 2017, es probable que algunas etiquetas y algunas expresiones hayan cambiado. Entonces, después de que la escriben, lo que pueden hacer es que la seleccionan toda y le dan en control C. Y como quieren que todos los puntos se muevan, hacen clic con alt sostenido en punto 2, vuelven y la pegan, hacen clic sostenido en punto 3, vuelven y pegan la misma expresión y hacen clic en punto 4 y ya. Entonces, como pueden darse cuenta, ¿de dónde salieron todos esos colores? Creo que se está cruzando con la otra gradiente que hay por ahí. Sí, las dos quedaron nombradas de la misma forma. Es como si se estuviera cruzando.
Eh, bueno, tuve un error. Necesito ir al archivo de origen. Le doy aquí en clic derecho, revelar en origen de capas del proyecto. Entonces, si me la selecciona acá. Entonces, aquí le voy a cambiar de nombre por si las moscas, porque si es eso. Porque pues está azul y es muy raro, no debería pasar. Si hay como un error ahí, algo se fue un poco mal y no sé qué pasó, está raro. Voy a eliminar esta gradiente y procuro no llamar las gradientes de la misma forma para que no tengan ese problema. Listo, entonces voy a crear nuevamente un sólido, gradiente 2. Voy nuevamente a aplicar el efecto, entonces generar degradado de 4 colores. Voy a, voy a dejar esto así como para ahorrar el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a punto 1, alt, y aquí le escribo wiggle, como lo hablamos hace un momentito, coma 1500. Selecciono y le doy control C. Listo, aquí ya me quedó el primero. Con clic más alt, ya quedó el segundo. Clic más alt, quedó el tercero. Clic más alt y quedó el cuarto. Entonces, listo. Creo que le di modificar a algún color y por eso fue que me cambió, ahora que lo pienso. Es que si se dan cuenta, uno el color también lo podría llegar a cambiar. Por ejemplo, este amarillo, le voy a decir que, no sé, que por acá cambia cambia un naranja, este rojo. Entonces aquí tengo el amarillo, porque tengo dos propiedades, punto y color. Entonces aquí el punto también el color también está cambiando. Entonces sí, creo que eso fue lo que pasó. Pero bueno, ya apliqué el wiggle a todas y como se pueden dar cuenta, todos los puntos ahora se están moviendo. Se están moviendo gracias a la expresión wiggle y no tuve que hacer ningún frame. Entonces, pues eso es maravilloso porque le ahorra mucho tiempo a uno para hacer algunas animaciones y algunas cosas que se pueden crear. Entonces, lo recomiendo como para que lo tengan ahí presente también. Ya tenemos nuestra gradiente, pero no se ve como esto, se ve distinto. ¿Por qué? Porque tiene otro efecto. Se llama posterización. Entonces voy a seleccionar aquí, voy a buscar posterización y lo voy a aplicar. Y ya, ahora se ve así. Y aquí lo mismo, en el panel izquierdo puedo llegar y modificar los efectos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decirle que empiece con 8 y voy a poner un timer. Y luego, más adelante, quiero que no sean 8, sino que sean 20. Y más adelante, quiero que vuelva, no es más que se rompa, que esté en 2, que sea feo. No sé, son decisiones creativas, estéticas, ustedes son los directores creativos de sus obras. Entonces, a lo largo del tiempo que determine va a cambiar. Entonces, profe, usted acaba de poner frames donde están, porque aquí no sale. Cuando eso les pase, que ustedes están haciendo una modificación en este panel izquierdo y aquí abajo no les sale, lo único que tienen que hacer es hacen clic en la capa que modificaron, oprimen U y les aparece donde tienen frames activos. Entonces aquí ya tengo más control, entonces como que, bueno, quiero que esta se demore un poco más y que llegue como hasta por acá. Y aquí nuevamente quiero que se suavice un poco. Entonces aquí ya tengo esto. Entonces aquí tienen otros efectos. Les pueden servir para fondos, les pueden servir para aperturas, les pueden servir como para cosas
cosas muy puntuales, porque por ejemplo si tienen una capa que quieren que se mueva sola, le pueden aplicar un wiggle, que se muevan sola de manera aleatoria, le pueden aplicar un wiggle. Por ejemplo, no sé, tienen una foto de una imagen de una hoja, entonces le pueden aplicar el wiggle, le indican cómo van tanteando con los números, ok, yo quiero que se mueva así, así, y pues la hojita se va a estar moviendo sola y no tienen que estar animando punto por punto donde viene, donde está la hoja. Entonces, pues por eso les traía como esto a este espacio, en plan de que supieran que hay efectos y que hay expresiones. Entonces aquí se dan cuenta, ya completamos este ejercicio con solo una capa y con dos efectos. Pueden aplicarle tantos efectos como quieran. Entonces que no les gusta que se vean los bordes tan definidos. Entonces que quieren que se genere, no sé, un granulado porque el granulado está muy de moda. O un ruido. Entonces le pueden decir aplicar granulado. em, y aquí... no, pues que yo solo es aplicar ruidos. Sí, en efecto, ruido, nivel de ruido, entonces aquí lo pueden ir activando. Entonces si se dan cuenta como que se pixela, eso también lo puedo ir controlando. Aquí les va como dando modificaciones. Este efecto también lo pueden aplicar a un texto en particular, lo pueden aplicar a una imagen en particular. Entonces, pues aquí les queda como de tarea para de pronto buscar este tipo de cosas o para que lo sepan, como que le pueden dar ciertos acabados a lo que ustedes hagan usando efectos. Que si quieren que se desenfoque un poco, también lo pueden hacer. Entonces, pues en el menú de desenfocar le dicen un desenfoque gaussiano, lo aplican y ya ustedes saben que pues esto simplemente va a empezar a desenfocar. Como en la parte de abajo aplicamos un ruido, entonces pues se van a ver como unas texturas distintas. Pero aquí podemos seguir aplicando y aplicando y aplicando y aplicando hasta que obtengamos algo que nos guste. En el tercer ejemplo que les tengo, esta es una versión muy normal y básica de créditos, pero hay muchas cosas para hacer a nivel de texto en After. Eh, no sé si tengan el tiempo para aprender, porque igual la profe Mayra me dijo que básicamente ustedes tienen esta entrega la próxima semana. Eh, si no tienen tanto tiempo de aprender, por lo menos a animar textos, les tengo una opción que podría ayudarles mucho. Para After también hay plugins como lo hay para Blender, también los hay para Illustrator, los hay para Photoshop, entonces vamos a conocer uno que me parece muy bueno y que me ha salvado en muchas ocasiones cuando hay que entregar cosas muy urgentes. Eh, Aquí les traigo un ejemplo con un controlador, que es con un objeto nulo. Entonces vamos a ver un poquito sobre eso, porque ya vimos cómo funcionan los sólidos, que recordemos que el fondo fue un sólido, aquí este gradiente fue un sólido, aquí tenemos un fondo nuevamente que es un sólido, pero tenemos también una capa que es un controlador. ¿Cómo así que es un controlador? Entonces voy a mostrar rápidamente. Yo aquí le hice clic, ¿sí? Entonces seleccioné el controlador y se movió todo el contenido. O sea, yo solo estoy moviendo esta cajita, solo estoy moviendo eso. Entonces es como si fuera un punto de referencia que me permite a mí controlar varias cosas. ¿Y cómo se hace ese control? Entonces, por ejemplo, voy a quitarle todo esto que me quedó súper estrambótico este ejemplo. Entonces, listo, tengo acá mi fondo. Entonces voy a hacerlo de los créditos. Entonces voy a poner el título de créditos. Créditos. Créditos lleva tilde. Pónganle cuidado cuando estén haciendo los créditos y que se vea que
N tildes. Entonces, listo, créditos. Ya, entonces acá tengo, voy a utilizar la misma tipografía del título, ¿por qué no? Pueden utilizar otra. Y voy a entonces a seleccionar, voy a abrir una cajita. Para textos como párrafos, sí les recomiendo, hacen clic y arrastran y crean su cajita. Entonces aquí pues van a crear eh, director y animador, porque ustedes son directores, animadores, el señor de los tintos, el que dibuja, el todo en este trabajo. Mm, yo una vez en la universidad puse al final los créditos así. El profesor se rió de un trabajo que tuvimos que hacer, pero no lo siento. Fue muy intenso ese trabajo. Todas mis facetas merecían reconocimiento. Entonces aquí también eh, ponen lo que quieran, que van a poner director, animador, no sé qué, y demás. Entonces, aquí nuevamente en el panel derecho pueden modificar el tamaño, que les parece, no, ahora quedó muy chiquito, entonces bueno, no, voy a ponerle un tamaño de 60, creo que ya me gusta ese tamaño, sí, ya me gusta ese tamaño, entonces pues nada, lo voy a dejar así. Que este lado quiero que se vea en bold, que se vea un poco más destacado, entonces listo, ya tengo aquí el destacado. Como voy a jugar a hacer los créditos en dos columnas, entonces selecciono y voy a modificar la orientación del texto para que yo pueda enfrentar los dos textos. Si se dan cuenta aquí en este ejemplo, o sea, los textos están alineados, se ve como si estuvieran alineados desde el centro. Entonces, listo, aquí tenemos la primera cajita. Voy a ajustarle el tamaño a esta cajita porque me quedó como muy grande. Pues listo. Director y animador, instructor, no sé si la profe Mayra les pidió como un mínimo acá. Yo por lo general lo que les recomiendo, o bueno, lo que les voy a recomendar a mis aprendices, porque todavía no han llegado al punto en el que ustedes están, es que por lo menos también indiquen quién les lideró en este proyecto, quién les asesoró, cómo se llamaba el programa, animación 3D, la institución, todo ese tipo de cosas. Pues porque básicamente si no se les van a ir los créditos para ustedes. Montaje también pueden poner acá, montaje, es instructor y listo. Voy a dejarlo así y voy a simplemente copiar y duplicar para que tengamos un chorrero acá y podamos hacer como un ejemplo bastante grandecito. Entonces, bueno, voy a ampliar esta caja. No les he explicado algo. Entonces aquí ya tengo esta caja. Si quiero modificarla después de haberla creado, solo hago doble clic y ya puedo modificar el contenido, el tamaño de la caja. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya tengo este primer lado que viene siendo em, esta parte. Entonces ahora voy a crear otra capa y esa capa lo único que voy a hacer es que le voy a cambiar la orientación. Entonces aquí en propiedades, donde está propiedades, me perdió. Ya, ahora sí. No puede ser. ¿Quién me robó las propiedades? Listo, ya. Eh, Modifique el grosor. Ubiqué nuevamente pues ya donde quería que quedara esto y listo. Aquí ya tengo como mi diagramación ideal. ¿Listo? Entonces, ¿pueden ponerse a animar cada cosita? Claro, pueden hacerlo, pero em, la creatividad, a veces la flojera te hace un poco creativo. Esa sería una forma de decirlo. Y es porque, pues, no es, tampoco, aparte que tampoco es eficiente, están moviendo capa por capa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo After? Creó las capas nulas, los objetos nulos. Entonces, capa, nuevo, objeto nulo, y esto me va a funcionar como controlado. Entonces, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner controlado. Ya, listo. Tengo entonces ahora
un controlador desde el centro. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a coger estas tres capas, o sea, la capa del título de créditos y los otros contenidos, y con el lazo que vimos hace como ya una hora, 1 hora y 20, lo selecciono y le doy, lo enlazo a la capa de controlador. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora simplemente lo que voy a hacer es que voy a mover la capa del controlador y me sale todo. Entonces, voy a ponerla desde abajo, en el timer voy a hacer clic para poder activar un frame. Lo activé por allá, no sé dónde, porque no sé qué pasó conmigo. Entonces lo activé por aquí. Listo. Voy a avanzar en la línea de tiempo lo que considere prudente y voy a empezar a mover mi controlador hacia arriba. Toda la animación se hace desde el controlador. No van a mover capa por capa, porque pues, si no, entonces pues para qué usar un controlador, ¿no? Entonces listo, aquí ya tengo todo. Entonces solo tuve que hacer dos frames. Y ya todo se está moviendo con solo haber hecho 2 frames. Entonces, para que se den cuenta que también tienen esa posibilidad con After y que pueden incorporar todo a, a una sola capa y manejarla y hacer la animación. Entonces, pues eso es bastante chévere. Los controladores también les permite controlar cámaras, casi todo. O sea, casi todo en After Effects se los permite controlar. Mm, listo. Entonces, hemos superado nuestro, nuestro primer ejemplo. Entonces aquí vamos a ver lo que yo les mostré respecto a textos y respecto al plugin. Resulta que alguien hace mucho tiempo, un estudio muy bonito, creó un estudio llamado Mr. Force, creó un plugin que se llama Animation Composer. Es lo máximo. Yo lo agradezco mucho y creo que la gente que trabaja en marketing lo agradece mucho porque te ayuda a sacar las cosas muy rápido porque el marketing no espera. Aquí seguramente la profe Mayra no les va a esperar a ustedes, entonces creo que conviene que yo se los muestre. Eh, Hay gente que no le gusta trabajar con plugins porque dicen que eso resta valor y demás, pero pues yo aquí no les voy a juzgar, no nos vamos a juzgar. Voy a crear una nueva composición, no, voy a trabajarlo en la misma y si algo pues yo les cargo esta composición en lo de los ejemplos que hemos estado trabajando. Entonces, bueno, va a crear y este lo voy a eliminar, que pues ya creamos uno acá. Aparte que este tiene títulos chistosos, entonces vamos a dejarlo. Y vamos a crear una nueva composición. Nueva composición en plugin en acción. Listo, entonces aquí tiene su plugin en acción. Sé que ustedes van a manejar dos títulos porque igual como que tienen, bueno, como que tienen que hacer la apertura y no hablaremos tanto de efectos ahorita porque igual necesitaría saber de pronto qué efecto quieren ver o que ustedes cacharreen y qué efecto quieren hacer y profe pasó algo y no pude hacer este efecto y en la próxima sesión resolvemos qué pasó y por qué no pudieron realizar el efecto, ¿listo? Vamos a tener una próxima sesión. La próxima sesión estaba planeada para el lunes y no sé si la profe Mayra les dijo, estaba planeada para el lunes, pero nos agendaron una reunión extraordinaria de instructores, entonces seguramente no va a ser el lunes, sino el martes. Yo cuadraré con la profe Mayra y les avisaremos muy temprano el lunes para ver cómo podremos hacer eso y cómo podremos solucionar su siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí esta composición para ver el plugin en acción. Ya vamos a trabajar con un poco de color porque estamos muy monocromáticos. Entonces vamos a poner, vamos a poner como este color. Listo. Entonces tenemos este rosadito Barbie. Y vamos a trabajar títulos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí ya para trabajar el plugin yo no tengo que seleccionar, no mentira, sí.
plugin en acción. Ya vimos cómo crear un título, entonces pues ya saben que es con esa opción del botoncito de acá. Si se les pierde el botón por alguna extraña razón, se van a capa, nuevo y texto. ¿Listo? Entonces aquí voy a seleccionar esta otra letra. Voy a seleccionar otro color. Y voy a ponerle como dos líneas, como para que veamos cómo interactúa. Listo, dale de una. Yo lo reviso y se los traigo. Porque es que yo normalmente lo que hago es como que termino ya de trabajar todo en Premiere y ya solo me quedo en After para no estar moviendo de un lado a otro, de un lado a otro, pero sí se puede. Entonces yo lo reviso y se los comparto en la próxima clase. Inclusive también, por ejemplo, que yo les mostré que hay archivos en Illustrator. Esos archivos también los pueden modificar y que la modificación quede aquí en After. Ustedes pueden hacer una modificación desde el Photoshop, desde el archivo Photoshop que estén trabajando y también les puede quedar aquí en After. Entonces, si algo lo vemos la próxima clase. Gracias, Juan Esteban, por el aporte. Entonces, tenemos aquí este título. Les comentaba que hay una empresa muy chévere que se llama Mr. Horse y que crearon Animation Studios, entonces Animation Composer. Animation Composer, ese Animation Composer también lo pueden utilizar en Premiere, entonces ya que conocen Premiere, pues también lo podrían instalar allá. Le dan en Animation Composer 3, les va a aparecer el primer enlace que es el del sitio web de Mr. Horse, el estudio que les mencioné ya hace un rato. Y aquí simplemente le dan en Download for Win o lo que les aparezca en caso de que estén trabajando en Mac. Esto lo tienen que activar, pero entonces yo prefiero... No, mentiras, ya no lo tienen que activar. Ya ellos fueron muy bonitos y lo que hicieron fue que cuando tú lo descargas, te descarga este administrador. Entonces aquí tú lo único que le dices es como instálame esto. Entonces tienes dos opciones acá en la parte de arriba, dos pestañas. Tienes la de After Effects y la de Premiere. Yo lo tengo instalado en ambos y funciona muy bien en ambos. Pero por default no les aparece acá porque pues eso no es nativo de After, entonces pues After, ¿por qué tendría que estarlo mostrando, no? Entonces lo que tienen que hacer es que después de que lo instalan, también les dejo entonces el video tutorial de cómo lo instalan. Voy a buscarlo, aunque es muy fácil, pero pues voy a buscarlo por si las moscas. En ventana le dan clic en Animation Composer y les aparece otra ventanita como estas. Todos los recursos que ven aquí ustedes también se pueden ver así. O sea, por ejemplo, si seleccionan este de información y le dicen desacoplar panel, les va a aparecer acá. Entonces, lo que podrían hacer es simplemente acoplarlo, como lo hacen con clic sostenido y buscan donde lo quieren acoplar. Yo lo suelo usar acá, no sé si tengan de preferencia usarlo aquí a este lado, no sé, pero pues yo lo suelo usar acá, me resulta mucho más fácil para mi flujo de trabajo. Entonces, tienen aquí unos presets. Entonces, esos presets tienen un poco de todo. Tienen starter presets que son de animación 2D, animación 3D, para capas de texto, para efectos en 2D y efectos en capas de texto. Entonces, esto lo tienen acá. Entonces, por ejemplo, este tema está como que quieren hacerle, quieren aplicar este efecto que vieron acá que les gustó, porque, no sé, se genera como aporta a la estética de su producción audiovisual. Entonces lo que hacen es que con la capa seleccionada buscan el efecto que les gusta y ustedes dicen, bueno, este me gusta, entonces le dan en aplicar. Y solito se aplica. Entonces voy a oprimir la barra espaciadora para que vean cómo funciona. Entonces, eso está súper loco, súper loco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo lo puedo controlar
desde acá. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, aquí yo le digo controlar la intensidad. Puedo controlar los wiggles por second, que fue lo que hicimos con el efecto de la gradiente. El offset es como que tanto se, que tanto se sale de, de lo que ya habían escrito, o sea, como de la estructura que ya tenían. Y aquí pueden seguir modificando. Entonces, pues esto es más como de estar jugando, de qué es lo que yo quiero lograr, de si esto me funciona. Mire que aquí le estoy modificando el tracking, aquí estoy modificando la correlación. Entonces, pues bueno, esto también lo puedo animar. Si se dan cuenta, pues acá hay un botoncito de un timer y lo puedo seguir modificando y nuevamente eso se va a generar el timer. Entonces, pues eso acá lo puedo yo modificar, eso lo puedo hacer. Que no me gustó esto, o sea, que es como, imaginaba que se iba a ver distinto. Entonces se vuelven a Animation Composer, en Edit, van y hacen clic en Remove, y ya, no lo tienen. Entonces, ¿qué pueden hacer aquí? Pueden hacer cosas como animar líneas, es decir, por eso fue que dividí el texto en dos. Entonces, pues simplemente le dan que aparezca desde la izquierda y le dan entrar. Entonces aquí tienen esta animación rápida sin tener que estar animando letra, línea por línea, sin tener que estar aplicando el fade. No sé si alcanzan a ver que hay como una opacidad al inicio. Entonces eso lo pueden hacer. Que quieren que también ese efecto sirva para la salida. Entonces aquí seleccionan Out. ¿Y a qué me refiero con salida? Entonces cuando ya mi capa aquí está terminando, se va de la misma manera. Y ya. Entonces aquí tengo tal, entra y sale. Eh, si ya decidí que ese va a ser el efecto de entrada y salida, simplemente oprimo aquí en Both y de una vez aparece tanto para entrada como para salida. ¿Listo? Lo voy a quitar de acá porque no me gustó, supongamos. Y no, que resulta que vi esto de 3D y me pareció una nota, entonces voy a aplicarlo de una vez. Entonces le voy a decir que por favor me aplique este. Y aquí pasa lo que yo les mencioné, que si ustedes van a agregar algún efecto en 3D, van a agregar alguna cámara, After Effects por obligación les va a decir, ay, necesito que esta capa sea en 3D para poder aplicar lo que tú me estás pidiendo que aplique. Y como After Effects se lo está pidiendo el plugin, el plugin te lo pregunta a ti. Entonces tú le dices que sí. Entonces listo, ya. Yo le dije que sí. Y aquí lo que va a aparecer es que la animación se va a ejecutar sola. Y aquí ya resolví. Ahora, ¿qué queda? Ay, llevo hablando mucho tiempo. Perdón. Mm, ah, ¿Qué resolví? ¿A qué resolví aquí? Entonces, nada, aquí ya tienen una animación que pudieron hacer muy rápido. Em, es que llevo hablando todo el día. Pero bueno, ustedes no tienen la culpa, ya casi se va a acabar este día. Continuemos. Vamos hasta las 8. Em, entonces, vamos a retomar. Listo, entonces tengo acá varias cosas para cacharrear, varias cosas. Esto lo puedo aplicar. Yo acá les estoy mostrando textos, pero por ejemplo, es que yo solo tengo un montón de imágenes así como muy corporativas, porque igual para donde yo trabajo es como bastante corporativo el asunto, pero por ejemplo voy a incorporar ah, esto, esto que se ve medianamente interesante. Entonces, voy a traerlo aquí a mi línea de tiempo, voy a ajustarlo. Resulta que me parece raro que el globito del chat como que salga desde allá en vez de que salga desde el título. Le puedo dar clic derecho, transformar
y voltear horizontalmente. Entonces ya lo tengo en la dirección que quería. Esto también lo puedo hacer. Siempre que inicien un nuevo programa, hagan clic derecho y les van a aparecer cosas. Y hagan clic ahí y se van a dar cuenta que van a poder descubrir cosas que no pensaban que encontrarían. Entonces también puede aplicarle. Entonces que bueno, ahora quiero que también este tenga... No, este como ya tengo un 3D en el título, entonces voy a hacer que esto se vea como que viene de... Como es una burbujita de chat, entonces como que venga de abajo. Entonces aquí ya tengo la burbujita de chat. ¿Yo qué puedo hacer, por ejemplo? Me parece raro que la animación venga como desde aquí, entonces yo puedo modificar el punto de anclaje. Entonces ya la animación sale desde abajo, pero desde esa dirección. No es muy visible, pero cambia un poco. Ah, he hecho unas selecciones muy raras. Se ve como el diseño gráfico es mi pasión. Pero bueno, aquí en Animation Composer, en Edit, le puedo modificar nuevamente las propiedades. No todos los efectos tienen las mismas propiedades, entonces también es como que, ok, ya apliqué un efecto, me voy a la pestaña de Edit y voy a modificar las propiedades a ver qué puedo hacer. Listo. Supongamos que ya, este es mi opening maravilloso y ahora voy a crear una nueva composición en donde voy a juntar todas estas cosas que hice, porque ya, este es mi trabajo final. Entonces puedo seleccionarlas todas y le doy en clic derecho con composición nueva de la selección. ¿Y qué va a hacer? Me va a crear una nueva composición con lo que yo seleccioné. Le va a decir que me cree una sola composición que utilice las dimensiones del ejemplo 1 y le voy a decir en el que aceptar. Entonces listo, aquí ya tengo una línea de tiempo con todas las composiciones y no tuve que hacer una línea de tiempo, arrastrar todo, me ahorré todo ese problema. Entonces ahora voy a unir todo, pero pues no puedo hacer simplemente cortes. ¿Cómo puedo meter transiciones? Entonces vamos a meter transiciones porque este plugin también trae. Ustedes podrían hacerlas solitos perfectamente, en plan de, no sé, eh, en los créditos cómo van a ir aquí. Eh, Pueden hacerlo simplemente con que quieren que los créditos se muevan, entonces pueden mover las composiciones, todas las capas que arrastran aquí tienen las mismas propiedades. Entonces despliegan y le modifican la posición. Hay shortcuts, o sea, atajos de teclado, entonces si oprimen P, les va a salir lo de la posición. Entonces yo quiero que el final sea este y el inicio venga desde aquí abajo. Entonces aquí ya hice una transición un poco pobre, pero ya por lo menos hice eso. Pero como para que se den cuenta que también puedo animar composiciones que estén dentro de una composición y si estas composiciones fueran una composición dentro de otra composición, pues lo podría hacer y tendría una matriosca de composiciones, pero lo puedo hacer. Listo, entonces ya, por ejemplo, ya esta transición ya la hice. Entonces ahora quiero incorporar una transición de las que vi acá porque me gusta. Entonces en Precomps, aquí en este menú, ¿qué puedo hacer? Hay varias que puedo aplicar. Entonces aquí en Transitions lo que puedo hacer es ver cuáles hay, cuáles me sirven. Entonces sería como, ok, yo creo que aquí una opción de Zoom and Twirl me funcionaría muy bien. Entonces me ubico en la parte de la línea de tiempo en donde quiero incorporar esa transición. Perdón. Me ubico donde quiero poner la transición y le doy a añadir. Listo. Entonces aquí ya la añadí y vamos a esperar a que mi computadora procese esto y ya quedó la transición. Viene con sonido de una vez. Si no les gusta el sonido, ¿qué pueden hacer? Se van aquí al ladito, todas las
Hasta el momento no nos había salido esa opción porque no hemos tenido ninguna capa con sonido. Pero cuando tenemos una capa con sonido, automáticamente este parlantico de aquí se activa. Entonces, ¿qué puedo hacer? No me gustó el sonido, voy a poner mi propio sonido. Silencio este y ya les quedó sin el sonido. Entonces aquí tienen transiciones también chéveres que pueden usar, que pueden modificar, que pueden editar. Y tienen otras cosas, tienen estas cajitas de texto que vienen ya como con un fondo, eh, con animaciones como predeterminadas que podrían cacharrear también en caso de que las necesiten. Tienen este tipo de cositas. Tienen, por ejemplo, no sé, un cursor, tienen logos de redes sociales, mm, tienen formas de este tipo por si las llegaran a necesitar. Por ejemplo, tienen estas líneas, estas curvas. Entonces, pues la pueden usar y me parece muy chévere. Estos overlays son como máscaras, por decirlo de alguna manera. Entonces voy a aplicar este por acá. A ver, este cosa ya le he aplicado un montón de... Vamos a aplicarle más. Vamos a ver hasta dónde llega mi computador. Ah, entonces aquí ya tengo como... O sea, es como un efecto, no sé si lo alcanzan a visualizar, pero se oscurece un poco como la composición. Entonces eso les traía para esta clase. Entonces para hacer un repaso hicimos un recorrido por la interfaz. Vimos 3 ejemplos de cómo se ven los efectos, las expresiones, los distintos tipos de capa en After Effects, vimos las distintas propiedades y quedaron con un plugin que les puede servir para manejo de textos y agregar algunas transiciones y cositas que necesiten. Ahora, faltan efectos. ¿Qué ha estado haciendo aquí su profe? Su profe tiene una playlist que va a seguir alimentando, pero por ejemplo tiene cositas de este tipo. Em, vamos, tiene cositas de este tipo en donde se genera un efecto de electricidad, por si lo llegan a necesitar. Tengo más cositas aquí también de ese tipo, voy a seguirlas agregando. Lo del efecto de la escritura ya lo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a compartir esta playlist. El canal del señor que les mostré que tiene como lo del efecto eléctrico. Ese canal es muy bueno, entonces se los recomiendo para que lo cacharreen. El primer curso que les dejé, el primer, el primer curso que les dejé es un curso completo por si tienen curiosidad. Lo revisé todo, me pareció muy complejo, muy completo, entonces pues valdría la pena también que lo revisen por si quedan como con la curiosidad de aprender un poco más. Nunca está de más. Ser cacharrera me ha ayudado un montón, entonces pues es bueno, se la recomiendo un montón. Y listo, entonces quedaríamos con la tarea de ya Juan Esteban pues me recomendó algo para que veamos en la próxima sesión. Si alguno tiene alguna necesidad en específico, le agradecería mucho entonces que ya en la siguiente sesión la trajera porque igual estamos cortos de tiempo y pues es importante que ustedes vayan avanzando en lo que puedan para pues no entregarle tan atrasados a la profe Mayra. Les dejo aquí el enlace del plugin, lo de las fuentes. ¿Qué otra cosa les alcanza a mostrar? Creo que no más. Sí, creo que no más. La grabación yo se la voy a pasar a la profe Mayra porque pues soy una profe relativamente nueva, entonces, y por alguna extraña razón todavía no tengo correo Sena, entonces por eso fue que terminamos aquí en esta sesión y no puedo cargarles las grabaciones donde sea que ustedes las carguen, entonces yo primero se la paso a la profe Mayra y ya luego la profe Mayra se las pasa a ustedes. Y listo. Todavía no hay
Ay, Andrea, y yo que vine toda colorida hoy, es que por lo general soy así. Pero eh, voy a buscar porque si tengo en otra playlist, es que yo solo veo los tutoriales en inglés. Entonces voy a buscar dentro de esa playlist si veo algunos y si encuentro algunos equivalentes en español. Y si no lo encuentro, en todo caso lo dejo ahí en inglés. eh, para que lo cacharres porque si tengo en otra playlist, si los tengo. Me toca cacharrear porque tengo muchas cosas. Ah, ¿qué otra cosa yo hago para buscar efectos o cosas en particular? Em, Uso Pinterest para eso. Entonces, por ejemplo, em, horror After Effects. A ver qué sale. After Effects. Mira cosas que salen. Mira, aquí aparece como este título. Horror title. Pinterest lo suelo usar mucho para esto porque como que ya está filtrado, entonces te ayuda a encontrar recursos que te pueden servir de una vez. Y YouTube te está mandando muchas. beachexpress.com or beach. Sí, YouTube ahorita te está mandando como muchas cosas muy raras, entonces aquí ya de una vez te manda como a cosas que te pueden servir. Después mira, acá hay un ejemplo. Y hay varias cositas que aquí también podrías consultar. Entonces sí les recomiendo también que vean, que usen Pinterest como un buscador. Aquí inclusive encuentran videos directamente o les enlaza esa TikTok, que en TikTok pues están también subiendo bastantes tutoriales. Entonces, listo. Eso, creo que ahora sí estoy terminando de hacer mi inventario y creo que no tendría nada más. Espero haber cubierto sus expectativas. Eh, si tienen alguna pregunta ahorita pueden hacerla. Si no, en la siguiente sesión nos vemos y charlamos ¿sobre qué? Sobre los efectos que lleguen a necesitar. Em, Estos intercambios seguramente los estamos haciendo seguido pues yo sé que igual ustedes ya están como en cierre, pero seguramente los estaremos haciendo un poco con la profe Mayra porque igual las dos estamos trabajando como muy para par. Entonces, pues nada, un gusto conocerlos. Gracias por estar tan activos, que a veces uno se siente solito por acá. Y si llego a encontrar más cosas que les sirvan, de una se las voy a compartir a través de la profe Mayra. Bueno, entonces pues nada, que estén muy bien, que tengan un fin de semana eh, muy de descanso y a la vez que por favor pues avancen en esto para que no lleguen tan atrasados ahí a la clase con la profe Mayra, ¿listo?